va a ser más fácil encontrar de manera continua los grupos aquí. Ok, ya está en el WhatsApp. Permito a sus compañeros. Okay. Les comparto pantalla. Bien, básicamente lo que tenemos varios grupos. De este grupo, básicamente solo está este organismo, esta comunidad. Luego tenemos este y tenemos este. El resto de los organismos de aquí son los animales, son los grupos que originan a los animales y los grupos de los hongos. Y aquí tenemos a las algas y a las plantas. A las algas de las plantas. Y el resto de los grupos, Amebozoa, Excavata y SAR, son los grupos de organismos unicelulares. Muy bien. Entonces, tenemos a los cuanoflagelados, y este grupo se encuentra junto a los animales, porque parece ser que todos los animales se originan. Prácticamente tiene un collar de microvellosidades, tiene un flagelo, ¿sí? Y tiene filipodios en la parte opuesta. Pueden llegar a ser unicelulares o coloniales. Déjenme admitir a uno de sus compañeros. Pueden ser unicelulares o coloniales. La forma colonial es esta, se forma un pie y varios de estas células se agrupan con los flagelos hacia los flagelos. Cuando se encuentran así, no es que se estén moviendo para la locomoción, sino que generan corrientes de agua que pasan a través de estos anillos para filtrar bacterias y alimentarse de ellas. Sí, este anillo de microvellosidades, red de bacterias para capturar bacterias y alimentarse de ellas. No son organismos fotosintéticos, por lo tanto son incoloros, son de vida libre, que pueden estar nadando de manera natural o ser sesiles, coloniales y formar estos pedúnculos. Son originalmente de ambientes marinos y acuáticos. ¿Okay? El anillo tiene esta disposición de microtúbulos alrededor del flagelo. Sí, y precisamente la palabra de flagelados precisamente habla de que cuano indica que es básicamente un collar alrededor del flagelo. Admito a todos sus compañeros.
presentan simetría radial. Y en esta imagen se ejemplifica el movimiento de los flagelos y cómo se generan precisamente el paso de estas corrientes de agua, y tiene la función de atrapar partículas, y una vez que han atrapado partículas, la membrana genera un fagosoma. Un fagosoma es algo que lo envuelve para fagocitarlo. Una vez que está envuelto, los lisosomas vierten en el interior las enzimas, lo degradan y se alimentan, y en otra parte son expulsados. ¿Sí? Entonces, básicamente, genera un movimiento de agua y el movimiento de las partículas ocurre hacia este lado, para llegar aquí, a estas zonas, a generar el proceso de fagocitosis. Ok. Déjenme admitir a otro compañero. Bien, entonces, les comentaba que solitarios o coloniales, y están muy relacionados con los animales, ya que los cuadroflagelados se presentan en un linaje filogenético por acá. Este es el tipo de células, y el animal, los grupos de animales más primitivos son las esponjas, y las esponjas presentan el mismo, ¿sí? Es un tipo de agregación más compleja la de las esponjas. Las formas celulares y la forma de alimentación son exactamente iguales. Presentan también coanocitos. ¿Sí? Cuando flagelado es el de vida libre, y los coanocitos son las células que generan las corrientes de agua dentro de las esponjas. En cada uno de los poros se encuentran aquí los coanocitos. Las esponjas se desarrollan otros animales como los nidarios, que son las medusas, los gusanos planos, las estrellas de mar. Entonces, parece ser que los cuadroflagelados están muy, muy relacionados con los metazoarios, con los animales de mayor tamaño y más complejos. Entonces, tienen una gran importancia evolutiva en ese respecto. Estas son las esponjas, como tal, interior, y en este recuadro se observa cómo están los cuadrocitos. En la base, entre ellos, hay células ameboideas, hay poros que permiten el paso de agua y generan la filtración de sustancias, ¿no? Y esta es una célula epidérmica. Son tres tipos de células: la célula epidérmica, las células ameboideas y los cuadrocitos. Sí, y el flagelo y todo lo demás tienen la misma disposición que los cuadrocitos. Ok, esa sería en relación a los cuadroflagelados. Después vimos los grupos de amibas, amebozoa. Las amibas pueden estar desnudas o cubiertas por una testa orgánica o inorgánica, que puede cubrir parcial o totalmente a estos organismos. Aquí se ve la testa. Esta es la testa. Esta es vista desde arriba. Y se mueve a través de proyecciones de la membrana que se llaman pseudópodos. La particularidad es que las mitocondriales son tubulares, ¿sí? Y pueden ser triangulares o tubulares. En las que estas mitocondriales son estas que se ven aquí. Se piensa que son amibas muy, muy primitivas. ¿Sí? Tienen dos formas: la forma de trofozoito. Recuerden que los trofozoitos es la fase
que se alimenta la quística, ¿sí? Aquí es donde comienzan los quistes y las formas trofozoides, las formas variables. Son de importancia médica, entre ellas tenemos entamoeba histolítica, que causa muchos problemas de salud al ser humano y a muchos otros animales. Sí, y la distinguimos porque entamoeba histolítica genera quistes con 4 núcleos. ¿Sí? Una vez que ingerimos nosotros normalmente el quiste, se ingiere el quiste se libera en el escisión binaria, en la que se dividen las amibas, tenemos 2 células hijas, o por otro lado, una múltiple fisión, pero esta fisión ocurre dentro de la célula y van generando precisamente los quistes en el interior. Y estos pueden liberarse después en múltiples amibas. Existe un grupo particular de estos, son los que llamamos mixomicetos, homos mucilaginosos. Esto está muy estrechamente relacionado con el reino fungi, con los hongos. Y son agrupaciones de amibas que normalmente son de vida libre y solitaria, pero que en una época del año, sobre todo muy húmeda, en la época de lluvias, algunas de ellas comienzan a segregar sustancias químicas que atraen a todas las demás, y millones de amibas se juntan y forman esta estructura que ustedes ven aquí. Es un hongo mucilaginoso o un plasmodio se le llama a esto. Y esos hongos, esas agrupaciones generan este tipo de esporangios. Esta es la relación por la cual se les asocia con los hongos, porque los hongos también generan este tipo de esporangios. Entonces, las amibas, acá arriba se generan esporas que germinan en amibas de vida libre, que pueden estarse reproduciendo, a veces generan células flageladas, generan cigotos, y estos cigotos normalmente las son amibas de vida libre. Sí, sí, en algún momento, cuando comienzan las lluvias, se reproducen sexualmente, forman los cigotos y se van agrupando en forma de plasmodios, que es la foto que ustedes vieron acá arriba, y que genera este tipo de esporangios. Estos son los esporangios. ¿Sí? Miles de esporangios que generan miles de esporas. Ok. Tienen un núcleo y tienen una vacuola contráctil. Recuerden que la vacuola contráctil va a expeler el exceso de agua porque no tienen pared celular como las bacterias. Entonces la forma como van a controlar todas las células que no tienen pared celular es presentan una membrana contráctil que va a sacar el exceso de agua. Son de importancia ecológica, controlan las bacterias de las acuáticas, se alimentan de bacterias, de cianobacterias, de diatomeas y otros protozoarios y hongos. Controlan el crecimiento bacteriano y las bacterias, al verse afectadas por las amibas, tienden a desarrollar o a generar más fósforo y nitrógeno de forma aprovechable para las plantas. Lo que pasa es que las bacterias, al verse comidas, tienden a reproducirse más rápidamente y su metabolismo genera más fósforo y nitrógeno que es asimilable para las plantas. Entonces, de alguna manera, las amibas en los bosques de estos mixomicetos, por ejemplo, en esta época de inicio
son importantes. Hay por enfermedades humanas con este tipo de géneros. Ahora, el otro reino es Cabata, o Escabatia. Estos se caracterizan porque son de vida libre, algunos, otros son simbiontes y parásitos. Hay fotosintéticos y hay los que son heterótrofos. Y se caracterizan porque las mitocondrias están normalmente ausentes y cuando están presentes las crestas son discoidales y algunas pocas tubulares, pero la mayoría carece de mitocondrias, ¿sí? También van a presentar un surco ventral longitudinal alimenticio, ¿sí? Por donde van a fagocitar a las bacterias. Dentro de este surco, las bacterias presas son engullidas en procesos de fagocitosis, ¿sí? Generalmente son flagelados y algunos pocos son ameboides. El origen de estos organismos fotosintéticos proviene precisamente de los procesos de endosimbiosis de Lynn Margulis. Solo que para los grupos de euglenidos, cuando los vimos comentamos que había procesos de endosimbiosis continuos. Por un lado, algunos no ingerían mitocondrias, no desarrollaban mitocondrias, algunos desarrollaban mitocondrias y otros comenzaban a engullir algas verdes y se desarrollaban por un lado. Y por otro lado, había una doble endosimbiosis, dobles procesos, es decir, endosimbiosis de la endosimbiosis, en donde otra célula desarrollaba, se engullía completa una célula eucarionte, quedaba dentro de otra célula nueva eucarionte, y eso genera la aparición de más de un núcleo, ¿sí? Entonces aquí es donde encontramos organismos polinucleados, o con un macronúcleo y un micronúcleo. Si esto vuelve complejo a los organismos de las células. Aquí para las comunidades euglenas, todas las euglenas van a presentar una mancha ocular o estigma, son fotosintéticos, y el estigma les permite determinar dónde está la luz. Presentan sus vacuolas contráctiles para sacar el exceso de agua, entre otras cosas. Van a presentar un solo flagelo, van a presentar cloroplastos, y algunos no pigmentados son osmótrofos, se alimentan como hongos por osmosis. Y la importancia de estos grupos son, por un lado, científica, se usan mucho para experimentos. Otro, como integrante del fitoplancton, son productores primarios y son indicadores de la calidad del agua. Esto era lo clásico, hasta que algunas empresas comenzaron a ver que las euglenas, sobre todo orientales japonesas, comenzaron a ver que las euglenas producían nutrientes de alta calidad y de manera muy económica. Podían extraerse nutrientes o fabricarse nutrientes o comernos a las euglenas en tabletas, en pastillas, entre otras cosas. Y que podían cultivarse fácilmente para capturar dióxido de carbono del aire. Entonces, probablemente tengamos alimento del futuro basado en este grupo. El otro grupo son básicamente los de Kinetoplastida, son estos grupos parásitos que van a presentar un solo flagelo, una membrana ondulante, y un kinetoplasto. Por eso se llama Kinetoplastida este grupo, porque si recuerdan, el kinetoplasto es una secuencia de genes circulares que están en la base del flagelo, normalmente asociados a una mitocondria.
pero fuera de la mitocondria están estos genes, ¿no? De este grupo, básicamente que son parásitos humanos, intracelulares y de mamíferos, llegan a tener 4 formas, ¿sí? Por un lado, pueden no tener flagelo, tiene el flagelo en una orilla, lo tiene a la mitad de la célula o cruza toda la célula. Y solo es un proceso de maduración de la célula va a seguir este camino, ¿sí? Entonces, normalmente la forma parásita de estos organismos, de los tripanosomas, son amastigotes, son sin el flagelo. ¿Por qué? Porque estos organismos son parásitos intracelulares. Generan la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis, que son producidas por un vector que son una chinche, la chinche besucona o la chinche asesina, que al picarnos defeca a un lado y cuando nos rascamos nos infectamos. Y entonces el tripanosoma entra en sangre y entonces se mete a las células y no es detectado. Normalmente esta enfermedad es de elevada prevalencia, no es curable, mucha gente ni siquiera sabe que la tiene, y genera la muerte repentina en personas que aparentemente se encontraban sanas. El otro grupo es un grupo que se parece mucho a Trypanosoma, pero que carece de esa membrana ondulante. Es Leishmania. Si ven, la célula es muy, muy parecida, también tiene su kinetoplasto o cinetoplasto, y puede presentar solo 2 formas, sin flagelo, parecido al Trypanosoma, y con flagelo, ¿no? La forma promastigota y amastigota. Leishmania causa la leishmaniasis, también es una enfermedad. Presenta un núcleo central, presenta una sola mitocondria. Y al igual que el trypanosoma, la forma mastigota es la forma más común de infección humana. La leishmania se transmite por la picadura de varios géneros de mosquitos. Entonces, el mosquito sí pasa parte de la vida dentro de leishmania. El mosquito cuando pica, inyecta saliva y ahí es donde nos infecta. Entonces, las formas sin flagelo son fagocitadas por nuestras células de defensa, pero no los ingieren, no los degradan, y entonces se reducen ahí y la reviven. ¿Sí? Y así es como se reducen. Nuestros mecanismos de defensa no son suficientes para acabar con la leishmania. Los insectos cuando nos pican pueden tomar a estas y entonces estos fagos que producen el mosquito es el acabar con los vectores. El problema es que nuestra forma de acabar con los vectores es vulnerar insecticidas por todos lados y con mariposas, con insectos depredadores, que también atacan a estos insectos parásitos que están parasitados y acaba con muchos polinizadores, ¿no? Incluyendo las aves. Entonces, bueno, genera un problema social mayor. Este es el mosquito y normalmente Leishmania está en esta parte. Cuando inyecta la saliva, inyecta el parásito. Aquí está Leishmania entrada en un globo, en un prófago, y genera úlceras en la piel o en el intestino.
El otro grupo es el género Giardia. Este es un parásito, también carece de mitocondrias. Es una célula que presenta una célula gemela y presenta todos los órganos duplicados. Es un parásito del tracto digestivo. Presenta simetría lateral, tiene también su forma de trofozoito y quiste. Este es el trofozoito, carece de mitocondrias, no tiene mitocondrias. Y presenta un disco de succión que le permite fijarse. El trofozoito, que es la parte que se mueve con los flagelos, puede fijarse al intestino con este disco adhesivo. Aquí se ve de lado, aquí se señala el disco, que es esta parte de abajo. Y el quiste presenta 4 núcleos y origina a 2 células cuando germina. Normalmente, cuando sale al exterior, sale en las heces fecales, sale en forma de quistes, y cuando lo encontramos, se puede distinguir. Recuerden que el de las amibas también tiene 4 núcleos, solo que va a tener el cuerpo medio, los cuerpos parabasales, y las amibas no los tienen. Es una forma como se distinguen cuando nos hacen un análisis clínico. Y esta es la forma como se ven dentro de nuestro intestino y cómo se fija el disco adhesivo. Y básicamente es una enfermedad que tenemos por consumir alimentos contaminados con materia fecal. Y esta causa la mayoría de las diarreas del ser humano. El otro grupo son las tricomonas, y de aquí tenemos a tricomonas vaginales, que generan una enfermedad de transmisión sexual. Presenta 4 flagelos anteriores y 1 posterior. Aquí están los 4 y aquí está el posterior. Básicamente es una enfermedad de transmisión sexual. El 50% de las mujeres, recuerden, son asintomáticas. Genera dificultad orinar y genera un líquido muy espeso, blancuzco y maloliente, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay un problema de ese tipo, hay que acudir al médico. Y en el caso de los hombres, hay problema en orinar y hay una secreción constante de líquido uretral, un líquido viscoso transparente. Ok, y con eso acabamos con el grupo Escabate. Ahora vamos con SAR. Dentro de SAR tenemos a organismos que se parecen mucho a otros. Aquí tenemos, seguimos con tricomonas, perdón. Seguimos con tricomonas. La anterior debe estar antes. De nuevo tenemos es una enfermedad de transmisión sexual. Ok, hay 2, el SARS no forma parte de tricomonas. Perdón, voy a reenviarles para quitarles esta última. Tricomonas siguen estando en Escabate. Porque en el SAR tenemos a los grupos de foraminíferos, que son amibas que están completas, que presentan una armadura completa de carbonato de calcio en este caso. Son marinos y pelágicos, son de vida libre, se alimentan de bacterias y por lo tanto son fagótrofos y presentan filipodios. Los filipodios son estos pelitos que proyectan, y aquí están capturando las bacterias, miren. Pueden presentar 1 o más núcleos, presentan crestas mitocondriales tubulares, pueden tener simbiontes,
pero la parte interesante es que la mayoría va a presentar una testa en forma de las que presentan los caracoles marinos, pero microscópicas. Estas llegan a medir hasta 1 milímetro, milímetro y medio, ¿no?, de tamaño. Estas fotografías son de microscopio estereoscópico. Normalmente presentan una cámara y generan crecimiento. Cada uno de estos es como un anillo de crecimiento cuando la célula va aumentando de tamaño. Y por todos estos poros que están aquí en las orillas es por donde salen los filipodios. Muy bien, esos son los foraminíferos. Aquí se ven los filipodios saliendo como esquema. Ok, estos son solo ejemplos de los foraminíferos. Como son de carbonato de calcio, eliminan mucho dióxido de carbono de la atmósfera para hacer sus conchas. Son muy, muy abundantes, y se utilizan mucho como fósiles para, por un lado, saber cómo eran los ambientes pasados, pero sobre todo se utilizan en la búsqueda de petróleo. Hay especies muy relacionadas con la búsqueda de petróleo. Los otros son radiolarios. La diferencia de los foraminíferos con los radiolarios es que los radiolarios van a tener un esqueleto, pero este va a ser de sílice. La célula está el esqueleto está embebido en 3 cámaras. Una cápsula central, ahorita lo vamos a ver en otra fotografía, una cápsula media y una cápsula exterior. De tal manera que esta cápsula exterior presenta muchos poros y son como esferas. Y por cada una de estas esferas va a salir un filipodio con la que van a tomar sus alimentos. La diferencia es que estos tienden a tener una simetría mucho más redonda, mientras que los foraminíferos tienen una forma más de concha de caracol. Estos tienden a tener ser más circulares, de ahí de radiolarios, por radios, por múltiples radios. Sus conchas presentan varios radios, estos que se encuentran aquí. Y le van a dar sostén y protección a diferentes partes de la célula. Este esqueleto, esta testa, a diferencia de los foraminíferos, este es de cristal, de sílice, igual que el de las diatomeas. Y presentan todas estas formas y estructuras. También se utilizan mucho para cuestiones del ambiente, de cambios ambientales, reconstruyen ambientes pasados y también se utilizan para la cuestión del petróleo, menos que los foraminíferos, pero se utilizan. Después tenemos a las algas, a las dinofitas o dinoflagelados, que son protistas, fitoplancton de agua salada y dulce. Estas presentan 2 flagelos dinoflagelados, uno de este lado y otro de este lado. En surcos van a presentar una cubierta de quitina exterior, como una pequeña armadura, dividida en conos, el epicono y el hipocono. Son los productores primarios del océano, son algas muy, muy abundantes en el océano, y producen un problema ambiental que se llama marea roja. Marea roja. La marea roja es muy tóxica, y puede envenenar a muchos peces o algunos organismos sesiles que no se pueden mover, como los bivalvos y algunos otros. Luego tenemos a los ciliados, a los protozoarios.
están cubiertos de cilios, que les dan una enorme movilidad, son los que mejor se mueven de todos estos grupos. Son muy rápidos, pueden ser endosimbiontes de algas o protistas, pueden llegar a tener cloroplastos, pero ellos no los producen, sino son de algas que se comen y que ellos no degradan los cloroplastos y los llegan a utilizar. Presenta el citostoma, que es el surco oral, por donde entran las bacterias y las ingieren y se forman las vacuolas alimenticias ahí, ¿no? La fagocitosis ocurre en ese punto. Citostoma es como boca celular, ¿sí? Igual que todos los que no tienen pared celular, presentan vacuolas contráctiles para sacar el exceso de agua. Y se utilizan son muy abundantes donde hay aguas residuales con millones de bacterias. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua, el atoyac que está lleno de ciliados, y valsequillo un poco, solo en ciertas áreas. Se utilizan para aclarar afluentes, es decir, para eliminar bacterias y eliminar materia orgánica porque se la comen. Para la floculación, que es sedimentación de materia, son excelentes depredadores, excelentes depredadores. Y el último grupo que vimos son las diatomeas, que presentan una epivalva y una hipovalva, si se acuerdan, son como de una caja de Petri. Y la hipovalva, hay un linaje donde la hipovalva se va haciendo, la célula que la va heredando, la más pequeña, se va haciendo cada vez más pequeña. Esta pared celular está constituida también de sílice, como el de los radiolarios. Son las formas más bellas que vemos en los microscopios. Son fotosintéticas, todas ellas. Presentan dos simetrías, la bilateral y la radial. Y aquí se ven las valvas. Este es de simetría radial y este es de simetría bilateral. Pueden formar filamentos y en el ciclo de vida, conforme se va haciendo más pequeño un linaje, la que va dando la más pequeña, llegan a un pequeño tamaño donde se reproducen, tienen que reproducir sexualmente para que la célula masculina genere gametos, y en la reproducción, en la fusión, el cigoto tiende a desarrollarse y crecer y aumentar de tamaño. A eso lo llamamos auxospora. Cuando ha alcanzado el tamaño máximo, sintetiza sus nuevas paredes celulares y comienza de nuevo el ciclo. Sí, son muy abundantes en el agua, muchísimo, muy abundantes en el agua. Esta es una de simetría radial, así que se ve la vista primitiva cuando se ven las dos valvas. Son bioindicadores de la calidad del agua. Se utilizan para el cambio climático. En el sector industrial se utilizan como pulidores, como la pasta de dientes, como abrasivos, como anticoagulantes, como estabilizadores de dinamitas, como aislantes térmicos, entre muchas otras cosas. Y producen, estas son las algas que más oxígeno producen el 20%, solo que son más complicadas de reproducir que las euglenas, por eso las euglenas producen como un 16-17%. Entonces, por eso las euglenas como son mucho más fáciles de reproducir, se utilizan para capturar dióxido de carbono. Las diatomeas serían mejor, pero es más complicado y más caro generar los nutrientes para que ellas se reproduzcan. ¿Sí? Entonces, el 20% del oxígeno del planeta lo hacen las diatomeas. El otro grupo son las algas pardas o feofitas. Este es el gigante de los protistas, porque además pueden llegar a alcanzar hasta 60 metros de longitud.
las marinas, 60 metros de longitud. Y están constituidas por un rizoide, un estípite y láminas. Aquí se ve el rizoide, el estípite y las láminas que van a parecer hojas. Pueden ser de muchas formas. Aquí se ve en forma de abanico, algunas se ven en forma de cinta a lo largo, y algunas pueden tener algo parecido a ramas con hojas en estas partes. Y lo que le va a dar flotabilidad, lo que la va a mantener erecta dentro de los océanos, van a ser la presencia de neumatocitos, que son cápsulas de aire del oxígeno de la fotosíntesis, que le permiten flotar, y cuando se fragmentan le permiten estar arriba y migrar y colonizar otras áreas. Y estas presentan un ciclo de vida de alternancia de generaciones, grupos de esporofitos y grupos que producen gametos. El esporofito es 2N, los gametofitos son haploides, ¿sí? Que producen por mitosis los gametos, generan un cigoto 2N, y aquí ocurre la meiosis. La meiosis, yo creo que les voy a colocar todos estos nombres y se los reenvío ahorita en la presentación. Y producen alginatos. Los alginatos tienen muchos usos, por un lado, para la industria médica. En el caso de los dentistas se utilizan para hacer los moldes dentales, y se utilizan mucho en la cosmetología como espesante para cremas, para detergentes, son espesantes, tintas de impresión textil, en el maquillaje. Es una industria millonaria la de los alginatos, por lo que en Oriente se cultivan muchísimas algas para la extracción de alginatos y venta de un recipiente de aproximadamente unos 400 gramos de esto debe de andar valiendo cerca de unos 1,500 o 2,000 pesos, un recipiente de alginato, para que se den una idea de cómo está la industria. Y se está utilizando también ahora en lo que como en la llamada cocina molecular, para generar alimentos gelificados. ¿Sí? Esto, ya hay restaurantes en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Creo que en la Ciudad de México hay un restaurante que trabaja la comida molecular y que la genera en alimentos acompañados con geles nutritivos. Okay. Esos son los grupos. Esos son todos los grupos. Bien, chicos. Entonces, voy a ponerle los nombres aquí al ciclo de vida y se los voy a pegar al resumen que les acabo de enviar. Y se lo reenvío. ¿Ok? Entonces, nos vemos el jueves para su examen. Sería el último. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias.